¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Luego que le prometieron villas y castillos, luego que montaron al interinato, que le dijeron que Venezuela iba a hacer algo para la cual ellos habían estado trabajando, luego que le prometieron permiso temporal, luego que lo auparon para salir, ahora los gringos le dan la espalda a los venezolanos migrantes. Lo están echando, lo están deportando hacia terceros países que tienen triangulación con Venezuela, entiéndase Trinidad, entiéndase Colombia. Hay un escándalo ahorita porque la CNN acaba de informar que ha conocido que el país de las hamburguesas está deportando a quienes entren de manera irregular, a los venezolanos, hasta Colombia. Y esto violando todos los acuerdos internacionales del derecho al asilo, violando también el permiso temporal llamado TSP, de 18 meses que le dio la administración Biden a los venezolanos. Ahora, la misma patrulla fronteriza de los gringos está molesta y se alzaron ayer, en estos días, contra los directores, porque ellos dicen que están dejando entrar tal cantidad de personas que no los están deportando, y los mismos trabajadores están llamando prácticamente a una revolución. Porque la patrulla fronteriza, para que ustedes vean estos datos, solamente entre 2020 y 2021 ingresaron más de 48,000 venezolanos por los caminos verdes. Y fíjate cómo ha crecido todo esto. Entre octubre y diciembre del año pasado entraron más de 58,000, cerca de 60,000 venezolanos. El crecimiento exponencial a través de las fronteras ilegales, pues, que hay ahí con México. Entonces tú entras como venezolano, los gringos no te permiten solicitar asilo, te están deportando de una buena vez, de acuerdo a una ley que ellos tienen de protección del virus que sacó Biden y que está peleada en tribunales. Porque hay que recordar que los gringos fueron los principales promotores de bloquear y de sancionar aquí a Venezuela, de pulverizar nuestro salario, nuestra economía, nuestra moneda, colocando allí a un interino para que se robara todas nuestras riquezas y todos nuestros activos. Cumplió con una sola cosa, que el interino se robara las riquezas y los activos, pero todas las promesas que le hizo a los venezolanos, ahora le está dando la espalda y está desconociendo todas estas promesas y los están deportando. No hayan qué hacer con los venezolanos. Se les están enredando entre sus propias contradicciones porque están yendo en masa. En masa están yendo los venezolanos para allá. ¿Por qué? Porque le dicen que hay un TSP que los va a proteger y cuando llegan allá lo están deportando. Hasta México tuvo que habilitar visas para los venezolanos ante la avalancha que era enorme. Mientras los patiquines estos, los pseudo embajadores y cónsules que tiene el señor interino allá, pregúntenme si velan algo por estos venezolanos dejados a su suerte ante esta ola de migrante y de peligro, robados, estafados, violados, asesinados, allí en esa frontera peligrosa con México, pagando más de $15,000, lo más barato, $15,000 para emigrar. Van a México, de México otro vuelo a la zona fronteriza y de allí los coyotes se encargan de hacer y deshacer, vendiendo todo, casa, carro, todo, para ir al país de las maravillas, que cuando lo acepta ya, que no lo acepta, cuando lo recibe, los está deportando. O si no, lo metes en cárceles, en jaulas, que ya ustedes conocen todas estas cuestiones, cómo son allá las cosas. Es tal el grado de las mafias que operan en todos los estados aquí en Venezuela, reclutando incautos
prometiendo villas y castillos, robándolos y estafándolos. Y hasta ahora, las autoridades venezolanas parecen que no quieren controlar estas mafias que operan en el país, porque operan conjuntamente con mafias de Centroamérica, mafias de México y mafias internas en el país de las hamburguesas, haciendo estos especie de paquetes hacia México y diciéndole cualquier cantidad de mentiras para robarlos, para estafarlos. Entonces, como Venezuela, aquí las mafias, bueno, parecen dándose placer, pues. Ahí estamos viendo las mafias del oro, las mafias de la gasolina, la mafia de la harina, a costa de unas autoridades corruptas y blandengue y un gobierno desinteresado, débil frente a estos males que están viendo cómo estafan a miles de venezolanos y dejan que operen desde aquí estas mafias, los llamados coyotes. ¿Se dan cuenta? Que entonces el venezolano que busca por distintas vías un futuro mejor, se dejan aquí agarrar por las mafias, luego en las mafias en México, luego los coyotes en México y luego los gringos allá lo reciben dándole las espaldas. No tienen para ganar, pues, prácticamente. De tal manera que esta es una situación que se le está volviendo bastante peliaguda al gobierno del país de las hamburguesas y no haya que hacer. No haya que hacer. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.